Muchos de esos casos se ven reflejados en la vida normal, en la vida natural. ¿A quién no le ha dicho que de pronto cuando siente la necesidad de ir a un psiquiatra, usted está loco? ¿Usted por qué va? ¿Qué miedo? ¿Será que tiene un problema? Y precisamente para saber si cuando uno va al psiquiatra está loco o no, tenemos un panel de especialistas, yo creo que muy completos, que hacen parte ya de nuestro café de la mañana. Y voy a empezar por este lado. Se encuentra el señor Henry Porras, que es psiquiatra especializado en adulto mayor, ¿verdad? Sí. Bueno, y a su lado está Carolina Porras, que es psiquiatra pero especializada en los niños. Sí. Y por último tenemos a Haider Barros, que es psiquiatra especializado en adultos general, como tal. Bienvenidos al Café de la Mañana. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que pasa? Que como Ned Flanders, mucha gente tiene la necesidad de ir al psiquiatra por X o Y razón, y cuando van, hay un estigma de entrada, desde la familia. Dicen, ¿estás realmente grave a ese punto? ¿Qué pasa en ese caso? Pues lo que sucede es que alrededor de la psiquiatría, culturalmente se tienen unas creencias que son erróneas respecto a cómo se puede manifestar una enfermedad mental o cuáles son los síntomas de ella. Uno de los estigmas precisamente es eso, de las creencias erróneas, es que toda aquella persona que va a psiquiatría es porque se encuentra loco o no se encuentra en sus cabales, exacto. Cuando en realidad la gran mayoría de la gente que acude a psiquiatría no es precisamente porque tenga algún signo o síntoma de locura. La gran mayoría de la gente que va a psiquiatría es porque tiene cuadros ansiosos, cuadros depresivos originados ya sea por problemas de pareja, problemas familiares, económicos, laborales. Entonces, uno de los precisamente puntos que nosotros debemos intentar es bajar o culturizar la gente para que esa creencia errónea desaparezca. Henry, tú hablabas de depresión, hablabas de momentos, y cuando es momentáneo, pues digamos que no es alarmante, pero ¿cómo sé cuándo esto de pronto ya estoy enfermo realmente o es algo pasajero? Porque todos tenemos un momento de depresión, creo que la depresión puede ser normal. El problema es cuando esa depresión cruza esa frontera, que ya médicamente ya es donde tenemos que hablar del tema como tal. Digamos que es permitido que todos en algún momento de la vida nos sintamos tristes, ¿cierto? Ajá. Todos tenemos situaciones en el día a día que nos pueden ocasionar un momento de tristeza. Esa tristeza pasa a ser depresión, Andrés, cuando ya tú llevas más de 2 semanas en el que te sientes muy triste, que no quieres hacer las cosas, que ya de pronto no quieres ir a trabajar, que te pones más irritable, que antes salías a hacer ciertas cosas con tus amigos y de pronto ya empiezas a aislarte un poco. Ahí ya uno empieza a hablar de que tal vez esa tristeza que era normal al principio se está volviendo un cuadro depresivo y que necesitas buscar ayuda. Ay, pero entonces, ¿qué fue lo que hicimos para que desde muchos años atrás relacionáramos la psiquiatría con la parte maníaca, ya con la parte, digamos que desenfrenada de cualquiera de estas enfermedades? La dificultad viene del miedo que genera el distinto. Ajá. Parece ser, los antropólogos comentan que probablemente distanciar al distinto sea un mecanismo de defensa para prevenir infecciones y toda una cantidad de cosas. Entonces, desde siempre, el distinto, imagínese la primera vez, por ejemplo, que un blanco vio a un negro. Sí. Entonces, probablemente le pareció extraño. De la misma manera, las personas que se comportan distinto también generan. La psiquiatría, dentro de la medicina, entra relativamente tarde, a finales del siglo XIX, es que empieza a ser parte de la medicina. Anteriormente los problemas psiquiátricos eran vistos como cuestiones de tipo religioso y así se manejaban. O sea, eran personas que eran llevadas a la hoguera y toda esta cantidad de cosas que era muy maltratante para los pacientes, y eso todavía queda. Entonces, el paciente con trastornos mentales, sobre todo el que tiene trastornos mentales severos, genera miedo. Y ese miedo se incluye en todas las áreas de la sociedad, incluso dentro de la misma medicina. Sí. O sea, incluso dentro de la misma medicina, los colegas, haga de cuenta, en un salón hay 100 estudiantes de medicina. Sí. Van a salir cirujanos, ginecólogos, y probablemente 1 o 2 quieren estudiar psiquiatría. De la misma forma, en la sociedad, por ejemplo, usted ve que el hospital psiquiátrico fue construido únicamente para él. No era para crear un área específica para los pacientes con trastornos mentales. En realidad, el objetivo era para tenerlos separados, para que no estuvieran en el hospital general, sino separados y aislados. Henry, pero ¿tú quieres agregar algo sobre este caso que vimos ahora? No, lo que quería yo de pronto explicar era que
que la gente tiene que empezar a ver que las enfermedades psiquiátricas son muy comunes. Empezar tal vez, yo muchas veces les explico a los pacientes que deben empezar por entender que esto es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, precisamente van al médico, por eso nosotros somos médicos todos. Cuando uno empieza a entender que es una enfermedad y que es una enfermedad que se puede asemejar a otro tipo de enfermedades para el uso de tratamientos, como sufrir de azúcar, de diabetes, sí, como sufrir de hipertensión, como sufrir de epilepsia, y que todos ellos de pronto tal vez tienen que requerir tratamientos farmacológicos, puedan entender que estas también son enfermedades médicas y que son muy frecuentes. Se calcula que más o menos 4 de cada 10 personas en algún momento de la vida padecerán de algún tipo de enfermedad psiquiátrica. En la medida que entiendan eso, que son enfermedades que pueden requerir tratamientos y que los tratamientos pueden tener buenos resultados, la persona va a empezar a entender y va a bajar un poco ese estigma que tiene sobre la enfermedad. Es algo cultural, ¿no? Bueno, es muy interesante. Hay una cosa que mencionaste y es el tema del psicólogo y el tema del psiquiatra. ¿Hasta qué punto va un psicólogo, hasta qué punto va un psiquiatra? Porque los seres humanos tenemos la idea que la primera cita es con el psicólogo. Y si el psicólogo la ve muy grave, entonces se la pasa al psiquiatra. ¿Es así o no es así? Porque ese es el concepto que tiene el ser humano. Sí, yo quería además de eso, Andrés, acotar algo más a lo que dijo Haider, y es que la estigmatización a veces viene de la sociedad, claramente, pero también a veces viene de nuestros mismos colegas, sí, y dentro de esos podemos incluir a veces los mismos psicólogos, a veces los mismos colegas. Por ejemplo, yo que soy psiquiatra de niños, a veces el niño es llevado al pediatra y el pediatra es el que le dice, no, que va a ir al psiquiatra, no, ni que su niño estuviera tan mal, no, no lo lleve todavía. Sí. La misma prevención existe incluso dentro de los colegas médicos. La gran diferencia, digamos, entre psicólogo y psiquiatra es que los psiquiatras somos médicos con una especialidad en psiquiatría, los psicólogos tienen otra carrera que es psicología clínica como tal, pero siempre trabajamos de la mano. Nosotros siempre estamos trabajando junto con ellos en todos los procesos. Los psicólogos hacen más el proceso psicoterapéutico, nosotros nos encargamos a veces de la parte farmacológica, pero también hacemos el proceso psicoterapéutico con los pacientes y siempre trabajamos de la mano. Pasa con mucha frecuencia que los pacientes llegan a nosotros y nosotros los referimos con psicología y hacemos los tratamientos en conjunto. Que tú te quedes con el psicólogo o te quedes con el psiquiatra no hace que eso sea más grave o menos grave. Hay condiciones dentro de la salud mental que pueden ser manejadas solo con psicología y psicoterapia, y hay otras que requieren una ayuda adicional, como lo decía Henry hace un momento. Muy bien. Hay una pregunta muy importante y es que la gente relaciona también al psiquiatra con las medicinas y los tratamientos fuertes. Y todo eso también nos trae las noticias que hemos visto, donde los lugares que se encargan precisamente de esto, muchos no certificados, muchos pasan por encima de la ley y los castigos son brutales y son castigos que realmente uno dice, ¿por qué están castigando a esa persona? Esa persona no cometió ningún error. Esa persona simplemente quiere de pronto mejorar, de pronto no puede o no se puede. Uno se cura de una enfermedad que sea severa en cuestión o crónica en psiquiatría, o definitivamente hay enfermedades que hay que dejarlas ya llevar y llevar al paciente de esa manera. Los trastornos mentales severos, entre esos incluimos los trastornos psicóticos, principalmente la esquizofrenia. Ajá. Y de los trastornos afectivos, el trastorno bipolar y el trastorno depresivo mayor, son enfermedades que tienden a ser crónicas recidivantes. Recidivantes significa que pueden pasar épocas de mejoría y épocas de reactivación del cuerpo. O sea, arriba y abajo. Sí. Los medicamentos que tenemos disponibles en la actualidad han cambiado mucho el curso de las enfermedades. O sea, ahorita mismo usted puede conocer a una persona completamente funcional, no tiene idea, sabiendo, y después se entera que tiene trastorno bipolar, por ejemplo. Y usted habla con esta persona y no le nota ningún. Y que una piedra importante del cimiento del tratamiento son los medicamentos. Los medicamentos, sobre todo para esos 3 trastornos graves, se necesita medicamento. En realidad, a veces creemos que, por ejemplo, el trastorno bipolar, sí, anteriormente tenía la palabra afectivo, sí, trastorno afectivo bipolar. La palabra afectivo se la quitaron, en parte porque confundía a las personas. Las personas empezaron a creer que era falta de afecto. Sí, sí, lo puede relacionar. En psiquiatría, afecto significa estado de ánimo, no es cariño, como se utiliza la palabra de manera general. Tiene una significación clínica distinta. Entonces, eso hacía que mucha gente pensara que era un problema de cariño. No, es un problema
cerebral que produce unos cambios de comportamiento que se escapan de la voluntad de la persona. Las personas que no están enfermas presionan al paciente para que se sienta bien. Le dicen al deprimido, siéntete bien, mira, yo me siento bien. No deje tanto show. Sí. Que es lo que uno escucha y no sabe por qué está pasando la persona. Ponga de su parte. Ponga de su parte. Decirle a un deprimido, severamente deprimido, que no sienta lo que está sintiendo es como si usted le dijera a un diabético que tiene la glicemia en 480 que se baje la glicemia simplemente queriendo que se le baje. No, es una condición del funcionamiento anormal del cerebro que se escapa de la voluntad de la persona. Bien, vamos a ver los comentarios de nuestros televidentes que a esta hora opinan por nuestra línea de WhatsApp. Usted también puede hacerlo. Va a aparecer ahí en pantalla después de leer el siguiente mensaje. Buenos días, un tema bastante complejo por estos tiempos. Últimamente no solo en adultos, sino ya en jóvenes se está presentando. Mal el estrés, te agobia, te deprime, insomnio, etcétera. Terapia, compañía, unión familiar y amigos. Gracias, excelente día. Ese es uno de los comentarios de nuestros televidentes. Voy a tomar el ejemplo de Demi Lovato para hablar de los términos. La gente normalmente dice, no, es que él es medio loquito. A veces está feliz y a veces está triste. Y no sabe que se llama bipolaridad. Y para comenzar a hablar bien de este tema, pues hay que también saber que hay que utilizar los términos bien y no utilizamos los términos de la mejor forma. ¿Qué está pasando con la terminología de la psiquiatría? Pues lo que ha solido pasar con el paso del tiempo es que la terminología que nosotros médicamente utilizamos ha venido cambiando. Precisamente ha venido cambiando procurando evitar utilizar términos despectivos hacia la gente. Culturalmente la gente lo que utilizaba era el término psiquiátrico que nosotros solíamos utilizar para burlarse de la gente. Teniendo en cuenta eso, el último manual estadístico que nosotros utilizamos, el último manual diagnóstico, que es el DSM-5, viene en un proceso transicional buscando precisamente que nosotros a nivel médico y transmitirlo, empecemos a utilizar términos más médicos que culturales. Entonces le voy a poner un par de ejemplos. Digamos, anteriormente nosotros venimos utilizando el término demencia para hacer el diagnóstico de un tipo de enfermedad, pero el DSM nos ha sugerido que empecemos a utilizar otro término que se llaman deterioros neurocognitivos, médicamente, para tratar de disminuir el estigma que se pone sobre la enfermedad. Y el otro es el término utilizado para el retraso mental, que nosotros ya estamos empezando a utilizar, es discapacidad intelectual, ¿sí? Para ese tipo, cognitivo intelectual para los pacientes, ¿vale? Pues buscando transmitir precisamente que no se utilicen más términos despectivos para las personas. Bueno, Carolina, tenemos un mensaje de nuestros televidentes y me vas a colaborar con la respuesta, que es una persona que tiene precisamente una pregunta sobre el tema de bipolaridad. ¿Cuántas clases de bipolaridades hay? ¿Se curan y degeneran? ¿Son interdictos para siempre? Interdictos. Interdictos, dice. Bueno, clases de bipolaridad, digamos que hay dos grupos grandes, hay trastorno bipolar tipo 1 y hay trastorno bipolar tipo 2. El tipo 1 era tal vez el que tú hacías referencia empezando, que son los pacientes que hacen estos episodios de manía, que son como estos momentos de mucha euforia, que se exaltan, que se ponen habladores, que dejan de dormir, que hacen muchas cosas al tiempo. Ese es el tipo 1. El tipo 2 tiene episodios parecidos a la manía, pero más pequeñitos, que se llaman hipomanía, y ambos tienen un cuadro depresivo asociado y son fluctuaciones del estado de ánimo, básicamente. Si siempre son declarados o interdictos o no, depende de la situación y depende del momento. Interdicción, digamos que hace referencia a la incapacidad que tiene el paciente de tomar decisiones en un momento de su vida, o de tomar decisiones legales o de procesos jurídicos, porque su capacidad mental se lo impide. Eso sí lo determina medicina legal y depende del tipo de enfermedad, del tipo de trastorno afectivo bipolar, del tratamiento y de lo que esté ocurriendo en ese momento. Bueno, entonces, si a ti te tocó la pregunta por WhatsApp, a Aider le va a tocar la pregunta de Yolanda, que a esta hora de la mañana está conectada con el Café de la Mañana. Yolandita, muy buenos días. Yolanda. Buenos días. Yolanda, te vamos a pedir un favor, bájale al volumen del televisor para que podamos escucharnos por el teléfono en tiempo exacto. Muy buenos días. ¿Listo? Listo, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Yolanda. Te escuchan aquí nuestro panel de psiquiatras que están invitados a nuestro primer tema del café de hoy.
una pregunta. Tengo dolor crónico por una enfermedad degenerativa de un síndrome regional complejo. Mi pregunta es, ¿el estado de presión moderada mejora o se va deteriorando con el tiempo? No entendí. ¿Lo escuchamos? Yolanda, ¿puedes hablar un poco más fuerte que no te alcanzamos a escuchar bien? Sí, mi pregunta es, tengo una enfermedad degenerativa, un síndrome regional complejo. Mi pregunta es, tengo una depresión moderada, ¿el estado de depresión moderada mejora con el tiempo, con el tratamiento o continúa? Bueno, Yolanda, gracias por tu pregunta. Entonces, Haider. Entendí que tiene un trastorno por dolor y que eso va acompañado de depresión. Sí. Y que si el tratamiento le podía servir. Yolanda, muchos trastornos por dolor, síndromes dolorosos crónicos, terminan desarrollando depresión, sobre todo relacionado con la intensidad del dolor, con la discapacidad que le produce a la persona y con la cronicidad de esto. Muchos síndromes empiezan 6 meses, 1 año, y uno lo que ve es que estas personas terminan deprimiéndose. Llama la atención que muchos medicamentos que sirven para depresión también sirven para dolor crónico. Sí. Incluso hay neurofisiólogos que postulan que la depresión es una forma de dolor, porque al parecer se comparten circuitos cerebrales similares. Entonces, sí sirve el tratamiento, la ayuda a sobrellevar, sobre todo que probablemente el dolor no le desaparezca. También una buena psicoterapia la ayuda en el sentido de que aprende la persona a convivir con el sufrimiento que tiene, porque probablemente en la clínica del dolor donde la están tratando les ponen a veces ya el título de intratable, cuando utilizan analgésicos, toda una cantidad de cosas, pero al menos sí se puede aliviar para que la persona pueda llevar una vida lo más funcional posible. Bueno, ahí está la respuesta para Yolanda. Henry, vamos a ver qué nos tiene nuestra línea de WhatsApp, porque tenemos bastantes preguntas de los televidentes que opinan. A esta hora ya aparece en pantalla el primero. Dice, hola, buenos días. Hace 18 meses fui diagnosticada con trastorno depresivo recurrente y de ansiedad. Agradezco si me pueden responder por qué tengo días buenos y días malos. Si me tomo los medicamentos todos los días y siempre estoy en terapia. Ya. Bueno, las causas por las cuales la persona puede persistir con los síntomas, a pesar de que esté hasta diagnosticada y que se encuentra en un tratamiento, son varias. Sí. Primero hay que tener presente que los tratamientos farmacológicos antidepresivos pueden generar respuesta terapéutica, es decir, la persona puede notar que se siente mejor con el tratamiento, pero que los síntomas no han remitido totalmente. Ante esto, lo que se debe hacer es precisamente uno como terapeuta revisar la pauta de tratamiento. Por otra parte, las causas de que la persona no haya respondido adecuadamente al tratamiento pueden ser que tal vez aquellos factores estresantes que llevaron a que la persona padeciera este tipo de depresión, que es lo que mencionábamos antes, problemas económicos, familiares, laborales, sigan persistiendo en el tiempo, y lo cual hace que genere que la persona continúe con periodos de tiempo bien o periodos mal. Otras partes que nosotros como terapeuta debemos revisar para ver por qué la persona persiste con los síntomas puede ser la falta de adherencia farmacológica, claro que ya clara que se lo ha tomado. Puede ser también el uso concomitante de otros medicamentos que pueden generar depresión, o la presencia de algún otro tipo de enfermedad médica también que genera depresión. Pacientes con cuadros depresivos muy frecuentes que en ellos se encuentren hipotiroidismos, alteraciones de la glándula tiroidea o déficit de algún tipo de vitaminas que pueden explicar por qué los pacientes pueden persistir con el tiempo, con los síntomas. Muy bien, mil gracias. Vamos a ver la siguiente pregunta. Vamos a tratar de responder 1, 2, 3 preguntas brevemente para dejar a gusto a los televidentes que están pendientes del tema. Hola, buenos días. Estoy padeciendo de ataques de pánico. ¿Qué debo hacer? ¿Y eso tiene cura o no tiene cura? Bueno, los ataques de pánico son un tipo de trastorno de ansiedad. Sí. Sí, claro que tiene que ir a tratamiento. Existen... Bueno, yo quiero ahí aclarar una cosa. La gente a veces deja de ir al psiquiatra porque tiene la sensación que ir al psiquiatra es tomar medicamentos o siempre. los van a internar.
o que los van a internar, o por lo menos en psiquiatría infantil vivimos mucho la negación a ir al psiquiatra, porque, y las mamás se lo dicen a uno en consulta, es que usted le va a poner medicamentos psiquiátricos a mi hijo y me lo va a poner dopado y dormido y a botar baba y toda esa cosa. Hay que perderle el miedo a ir al psiquiatra, porque no necesariamente todas las consultas terminan en tratamientos farmacológicos. Sí. Pero hay que buscar ayuda. Esta persona que nos escribe por WhatsApp tiene ataques de pánico. Los ataques de pánico son un tipo de trastorno de ansiedad que es muy angustiante, es muy feo tener un ataque de pánico y puede tener tratamiento, y el tratamiento para esta persona puede ser farmacológico y psicoterapéutico. Existe una terapia que se llama terapia cognitivo-conductual, donde le van a enseñar a esta persona qué hacer cuando está teniendo un ataque de pánico, cómo manejarlo y cómo evitar que a futuro tenga ataques de pánico. Y lo que va a significar es que su calidad de vida mejore sustancialmente. Y además que hemos ligado el tema de la medicina, hasta uno se toma una pasta de algo para curar un dolor. Claro. Pues la psiquiatría está ligada precisamente a la medicina. Entonces, exactamente, para algo fueron creados. Exactamente. Vamos a ver más preguntas de nuestros televidentes. A esta hora preguntan: buenos días, amigos del Café de la Mañana. Una pregunta: tengo 52 años. Desde hace meses tengo episodios de nervios. ¿Debo ir al psiquiatra o al psicólogo? Nervios. Una persona nerviosa. La psiquiatría y la psicología no son disciplinas opuestas. Ajá. De que si voy donde uno, no voy donde el otro. ¿Ya? Podría ser una primera opción, y generalmente en el sistema de salud están haciendo eso. O sea, primero pasan a psicología y después pasan a psiquiatría. Si el psicólogo está preparado para ver pacientes, que debería ser con la especialización en psicología clínica, y detecta que el trastorno ya se configura en algo que probablemente también, aparte de la psicoterapia, necesite medicación, probablemente lo va a remitir al psiquiatra. Pero puede ir directamente a psiquiatría sin necesidad de pasar por psicología. O sea, eso es más una cuestión administrativa, entre comillas, de los sistemas de atención, que primero pasan donde el psicólogo, y si el psicólogo, como usted decía ahorita, no puede, entonces lo pasa donde el psiquiatra. No, hay cosas que probablemente desde el inicio sea para manejo psiquiátrico. Bueno, ¿qué creen? Yo también voy al psiquiatra. Muy bien. También se pone la camiseta. Varias personas van al psiquiatra y no se sienten tímidas ni sienten miedo al expresarlo, porque primero estoy yo, además. Y lo importante de todo es reconocer que tengo tal vez una enfermedad, estoy pasando por un momento o estoy pasando por diferentes situaciones que me llevan, y lo importante es poder mitigar esto que me está ocurriendo para que no me siga sintiendo tan mal. ¿De qué se trata esta campaña que tengo hoy aquí en mis manos, en esta camiseta? Bueno, el estigma que sufre el paciente con alteraciones mentales es una de las barreras más grandes para que la persona tenga acceso a los tratamientos. O sea, pone una barrera individual. O sea, muchas personas vive ese sufrimiento que produce el trastorno mental y evita. La familia pone talanqueras. Ajá. La sociedad nos pone talanqueras. Sí. Entonces tenemos un grupo muy grande de personas sufriendo que podría ser aliviadas. Entonces, considerando todas estas cifras, la Asociación Colombiana de Psiquiatría desde hace 3 meses diseñó una campaña para tratar de mitigar en lo que se pueda, en lo posible, este estigma que se tiene a asistir a consulta psiquiátrica, a recibir tratamientos psiquiátricos. Entonces estamos haciendo la invitación para que las personas miren esto con una manera natural, como asistir a cualquier consulta de medicina. Entonces diseñamos esta campaña. Yo también voy al psiquiatra, y estamos invitando a todas las personas que tienen trastornos mentales, las familiares de las personas que tienen trastornos mentales, o las personas que no lo tengan, porque todos somos pacientes en algún momento, sí, en cualquier área de la medicina. Entonces, estas son formas de tratar de mitigar eso. O sea, me pongo la camiseta de que yo también voy al psiquiatra, voy sin pena, y que esto es una cosa que le puede pasar a cualquier persona. Claro, pero no solamente los pacientes, también los colegas, y digo colegas porque hablo de los periodistas, hablo de las diferentes personas que trabajan en diferentes áreas, que ven esto como un chiste y una burla.
y ve la palabra loco como si fuera un juego y como si fuera algo que digo y no tiene un significado fuerte para muchas personas. Entonces no estamos nosotros puestos en un lugar diferente al que normalmente estamos, sino estamos hablando y no sabemos el impacto que estas palabras tienen. Sí, era lo que decía Henry hace un momento del uso de la terminología que se volvió de uso común y de uso diario. Entonces, la persona que está allá solita en un rincón, es que está autista. El que hoy está contento y mañana está triste, es que ese es bipolar. Sí. El que está medio acelerado, es que ese es como esquizofrénico. Como loquito. Es como loquito. Pobrecito ese niño que es como loquito y qué pecadito, ese niño toma medicamentos. No le hable. No le hable, déjelo allá. Entienda lo que es que él es loquito. La campaña que está haciendo la asociación es justamente quitar ese estigma. No es el loco, no es el peligroso, no es el raro. Es una persona común y corriente que está padeciendo un trastorno, que está en un tratamiento y que tiene derecho a ser incluido en todos los ambientes y por toda la sociedad en general, no solamente por los médicos. Qué tema tan interesante. Les cuento que los mensajes de WhatsApp están a estallar, así que vamos a ver qué más nos dicen nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Preguntan. Y nosotros con nuestros especialistas respondemos. Estoy viendo el programa. Es la primera vez que lo hago y es muy interesante el tema. De hecho, hace unos días estuve revisando en internet algunas páginas que ayudan a identificar si debo acudir al psicólogo o al psiquiatra. Y no quedé muy convencido. Así que tengo dos preguntas. Primero, ¿estos tests como tal que aparecen en internet son seguros y confiables? Y la siguiente pregunta es, desde hace unos meses atrás he venido presentando ciertos cambios en mi apetito y una ansiedad enorme de no estar quieto. Me pongo nervioso sin razón alguna y no soy capaz de conciliar el sueño normal. ¿A quién debo acudir? ¿Cómo saber si él debe tratarme tal cual el psicólogo o el psiquiatra? Es una pregunta que nos hacíamos. ¿O es solo algo normal que me está pasando por el momento, le pasa a todo el mundo? Muchas gracias. Dos preguntas. Entonces, con la primera. Bueno, lo de los test. Ajá. Nosotros en psiquiatría, nosotros tenemos varios métodos para hacer la evaluación del paciente. Nosotros podemos hacer observación del paciente, nosotros podemos hacer entrevista, una conversación, un diálogo. Mucha gente cuando va al psiquiatra dice, oye, pero que después de salir de la consulta, dicen, yo pensaba que aquí me iban a hacer, ¿quién sabe qué cosa tan extraña? Me van a dejar atrapado. No, en realidad nosotros lo que hacemos es una conversación con el paciente, también nos basamos en la información que nos dé la familia y utilizamos algunas veces test. Los test que nosotros solemos utilizar en la consulta son test que han pasado por procesos de validación, procesos de estudios que identifican el test como válido para hallar si el paciente padece o no de algún tipo de enfermedad. Los test que de pronto ustedes pueden encontrarse con esos tipos de test en internet, claro, pero esos test tienen que saber ser interpretados. Es decir, nosotros como médicos somos las personas que debemos evaluar si el puntaje que dio, la calificación que dio es apropiada. Yo creo más bien que la gente que tiene poco conocimiento del tema lo utilice como una guía, más no como una forma de hacer un diagnóstico o identificarse con tal. En cuanto a la segunda pregunta, que era la presencia de síntomas de ansiedad, como Haider hablaba, acudir a psiquiatría o a psicología, lo importante es que acuda, ¿sí? Que pierda el temor y que empiece a acudir porque los síntomas que está manifestando parece ser que ya le están generando un problema, le pueden generar una disfuncionalidad. Para la gente es difícil entender a veces que cuando la persona padece de un cuadro de ansiedad o un cuadro de depresión, eso va a tener una repercusión laboral, una repercusión económica, va a tener una repercusión en la relación de pareja, porque hay gente que se pone dentro de los síntomas de la depresión, puede haber mucha irritabilidad. Ajá. Y la gente va a ser difícil que le entiendan que usted está teniendo un bajo rendimiento laboral o un bajo rendimiento académico porque usted está deprimido. ¿Ya? Entonces debemos entender que toda esta cantidad de síntomas le puede pasar un precio mucho más costoso. Bueno, entonces, la camisa hay que ponerse. No la ponemos, pongámonosla toda porque es muy complicado. Pero mientras yo me la voy a poner, les quiero contar que estoy feliz. Y feliz no solamente porque se vino una semana más del Café de la Mañana. Estoy feliz y todos los colombianos deberían estar felices por la siguiente información que les tenemos. La camisa me quedó apretada, pero no importa. Estoy feliz porque además tenemos buenas noticias en el café de esta hora. Estoy antojado de esta noticia porque a Colombia llegó Gloria, con toda la frescura y delicia de la leche y sus derivados para darnos momentos de gloria. Gloria me sabe a gloria.
Señores, muy interesante el tema. Muchas gracias. Esperamos que todo el mundo entienda el mensaje. El mensaje es apropiarnos precisamente de lo que tenemos, de ser respetuosos con lo que tienen los demás, de entender que la terminología muchas veces puede afectar a un gran nicho de personas que están esperando a mejorar y no empeorar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias a Siempre ustedes. bienvenidos. Muchas Gracias. Gracias. Canaltro.com